Una palabra, hermano, que es muy conocida. Yo le invito, por favor, a que abra la escritura en el Salmo 91. Abra la escritura ahí en el Salmo 91. Vamos a leerlo juntos. Cuando lo tenga, póngase de pie, por favor. Amén. Todos juntos, dice la palabra del Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en obscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y el dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocarán y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré y lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Padre, te damos gracias en este día, Señor, por tu palabra. Gracias, bendice tu palabra, Señor, que no vuelva a ti vacía, que haga aquello para lo cual tú no la envías. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar. En estos tiempos, hoy día, hermano, hermana, estamos en una crisis emocional, una crisis social, de todo tipo. Es muy lamentable mirar cómo personas sin Dios, sin escrúpulos, pues disponen de la vida de una pequeñita, ¿verdad? Mamás que abandonan a sus hijos, los tiran a la basura, como si fueran eso. Bueno, es una situación muy difícil, vemos la violencia en nuestra sociedad, en nuestro entorno, ya está muy cerca de cada uno de nosotros la inseguridad, los problemas de todo tipo. Y a veces uno dijera, pues, ¿a dónde me voy? Hay quienes dicen, pues yo me voy de este país, algunos se van a otro país, con una idea de que ahí no hay problemas. Y oh no, ahí hay también problemas. Entonces, ¿a dónde nos vamos? ¿Qué hacemos? De repente, al escuchar todas estas cosas que suceden, me dan ganas a mí de poner en mi casa alarmas y cámaras de televisión y poner ahí 5 perros ahí, Doberman allá afuera
El otro día veíamos a una señora que traía 5 perros ahí a su lado. Su guardaespaldas, ¿verdad? Poner cerraduras de esas de alta seguridad en casa. Y bueno, y ni con eso estamos seguros. Ni con eso. Entonces, ¿qué hacemos? Estábamos platicando con un pastor hace unos días y justamente mencionábamos este tipo de cosas. Y él decía, lo único que tiene que hacer la iglesia es morar bajo la sombra del Omnipotente. Debajo de sus alas estaré seguro. Y hoy vamos a meditar sobre este salmo, Salmo 91. Ahí téngalo a la mano, no cierra su Biblia, ahí está, ahí vamos a estar estudiando, vamos a hacer una exposición textual, esto es, vamos a analizar un texto, vamos a ver y agotar, obviamente no vamos a poder agotar porque la palabra de Dios es como un océano, en donde solo podemos a veces estar en la superficie, pero hay muchas cosas ahí en el fondo. Primer versículo, Salmo 91, ¿qué dice? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermano, ¿qué significa habitar al abrigo del Altísimo? Hermano, esto es estar bien juntito al Señor. No salirse de debajo de sus alas, una comunión con Él. Mire, hay momentos en donde las tormentas en nuestra vida son muy fuertes, como aquella barca donde iban los apóstoles y el Señor durmiendo, y de repente dice que fue azotada por una tormenta de esas que se levantan inesperadamente. Y el viento era tal, las olas tal, que pensaban que se hundía el barco. Y fueron a despertar al Señor, Señor, pues despierta porque nos morimos. Y el Señor simplemente cayó al mar y al viento. Yo no sé si tú en tu barca traigas ahí al Señor. Es estar bien arrimado al Señor en comunión íntima con Él. La expresión bajo su sombra muchas veces se nos escapa acerca del significado. Estar bajo su sombra, mire, en estos tiempos que ya el calor arrecia, ya gracias a Dios ya se está yendo el frío, ¿verdad? Y bueno, viene el cambio de clima y por eso la situación de muchos de los hermanas y hermanos que hemos sufrido este problema, bueno, es el cambio de clima, pero bueno, cuando está el sol a su máxima expresión, ¿qué se nos antoja? Pues una sombrita ahí debajo de un árbol, ¿verdad? Cuando vamos a recoger a la hija a la escuela, pues yo busco una sombra para estacionarme, ¿verdad? Porque el calor, el sol está, en estos tiempos quema. Ya se cree que, bueno, no se cree, se sabe que la capa de ozono está muy débil ya y entonces los rayos ultravioleta, que son los que queman del sol, están muy fuertes. Entonces buscamos una sombra a donde cobijarnos. Entonces, estar bajo a la sombra del Omnipotente es donde Él se mueve, como cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿verdad? Salieron a un desierto. Y el Señor proveyó para ellos una nube. Y esa nube se movía. Entonces ellos siempre, nunca padecieron de los rigores del desierto. Porque el Señor, en su misericordia, les proveyó una nube. Y si la nube se movía, ellos tenían que moverse. El que se salía de debajo de la sombra
de la nube, estaba expuesto a los rigores del desierto. Por eso es que esta expresión, bajo la sombra del Omnipotente, hermano, así como el Señor nos envía esa sombra que nos protege, así nosotros debemos de entender que estamos bajo su sombra, bajo su amparo. Hay un libro que me pusieron a leer en la secundaria que se llama La sombra del caudillo. ¿Alguien lo ha leído? Bueno, es una obra que tiene que ver con la época de la revolución, o post-revolucionaria, en donde al autor describe lo que hacían el presidente en turno que salía, determinaba quién le sucedía en el poder. Eso se practicó hasta hace unos pocos años aquí en México. Se conocía como el dedazo, ¿eh? El tapado y todo eso. Bueno, en realidad, ¿quién es el que gobernaba? Bueno, pues el gobernador anterior era el que movía los hilos, ¿verdad? En toda la política. Entonces, el presidente en turno, pues, dependía del otro que había salido. Entonces, se dice que al estar a la sombra de alguien es estar dependiente de aquel. Y nosotros, en ese tenor, nosotros tenemos que entender que tenemos que estar bajo la sombra de Dios. Tenemos que tener una relación estrecha con Dios. Y hay beneficios, hermano, nos beneficiamos de esto, nos protege. Gozamos de su protección cuando estamos bajo su sombra. La palabra que se usa aquí en el Salmo 91 para sombra, que se entiende por abrigo, implica un lugar secreto, un lugar donde esconderse, una cobertura, una protección. ¿Qué es un abrigo? Bueno, nosotros entendemos, ¿verdad? Que un abrigo es una prenda de vestir que se utiliza en época de frío, ¿verdad? Y vaya que se necesita. Obviamente aquí no sufrimos demasiado los rigores del invierno, pero en países del norte, más al norte, las nevadas ahí, si no tienes una buena cobertura, una buena chamarra, un buen abrigo, verdaderamente no sobrevives. Entonces, esta situación de estar al abrigo es exactamente eso. Viene de un verbo que significa esconderse, ¿verdad? Mantenerse en un lugar cerrado, escondido, en un lugar secreto. Esa misma palabra se utiliza para, como en Salmo 32:7 dice, tú eres mi escondedero, mi alto refugio. En el Salmo 32 dice, me abriga en el refugio de tus alas, en lo secreto de tu tienda me ocultará. Bueno, estar escondido en su presencia. Mire, la palabra esconderse retiene a veces una connotación acerca de tener que huir de los problemas, de las situaciones difíciles. Yo no sé si a usted le han dado ganas de huir. De ya, ahí nos vemos, yo ya no aguanto, yo ya... Eso no sucede, ¿verdad? De esos momentos en donde tú dices, ya no aguanto más. Hasta aquí llegué. ¿Te dan ganas de huir? ¿Pero a dónde? ¿Qué decía Pedro cuando el Señor les dijo a sus apóstoles, cuando veía que todos los que le seguían habían abandonado, también les dijo, ¿ustedes también queréis iros? Poder ir, si quieren pueden irse. Y Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. Y justamente eso, hermano, ¿a dónde iremos? El salmista decía, si me remontare a las estrellas, ahí estás tú. Entonces, hermano, estar escondido en su presencia, estar al abrigo del Altísimo, significa, hermano, que tenemos que habitar
en la presencia de Dios. Estar en la presencia de Dios es algo que todos nosotros tendríamos que buscar todo el tiempo, todos los días, no solo los domingos, no solo ser cristianos domingueros, sino cristianos de tiempo completo, como dicen los gringos, 24/7, o sea, las 24 horas, los 7 días de la semana, todo el tiempo, ser cristianos, buscar en su presencia. El hombre que se expone a un rugiente buscando a quien devorar. ¿Y cuál es la comida preferida de los leones? Pues la carne. Entonces, ¿cuál es la preferida comida del diablo? A los cristianos que andan en la carne. Eso les encanta. Y anda buscando a ver a qué hora, en qué momento tirarle la mordida y el zarpazo. Entonces, hermano, ¿cómo puede ser esto de estar escondido en la presencia de Dios? ¿Acaso es posible? El apóstol Juan nos enseña que Dios es luz y que en Él no hay obscuridad. Entonces, ¿cómo podemos hallar refugio seguro en Dios? Pues el secreto está estar en Él, no moverse de Él, no salirse. Porque, hermano, en la antigüedad las ciudades eran fortificadas. Se construía una gran muralla alrededor de la ciudad. Y cuando venía el enemigo, se cerraba la ciudad, se cerraban las puertas y se alistaban a proteger la ciudad. Y los que estaban dentro estaban seguros, pero los que se quedaron afuera, hermano, eran presa de los enemigos. Entonces, necesitamos depender de Dios y confiar en Él completamente, no salirnos. Habitar es vivir. Vivir, estar permanentemente. ¿Tú dónde vives? Muchos de ustedes trabajan y parece que viven en el trabajo. Ahí más bien es su domicilio, en el trabajo. Solo vienen a dormir a casa. Pero en realidad la pregunta es, ¿dónde vives? ¿Cuál es tu dirección espiritual? ¿Estás en Dios? ¿No te mueves de ahí? Entonces, es preciso entender que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Fíjese, del Omnipotente. ¿Qué hay que nosotros podamos pedirle a Dios que no sea capaz de hacer? Hermano, Él lo puede todo. Todo lo puede. Entonces, debemos de entender esto. El versículo 2. ¿Qué dice? Dice, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. En los tiempos bíblicos, en los tiempos antiguos, hermano, los castillos o fortalezas ofrecían la mejor protección durante las épocas de conflicto con los enemigos. Dios nos ofrece un resguardo seguro en su presencia. Él es nuestra esperanza. Muchos confían en sus riquezas, en su trabajo, en su educación, en las posesiones que tienen. Unos confían, dice la Escritura, en caballos, otros en carros, mas nosotros confiaremos en el nombre de Jehová. Él es nuestra esperanza y Él es nuestro castillo. Ahí es donde podemos acudir con el afán de protegernos y resguardarnos de los ataques de nuestros enemigos. Ahí, hermano. Entonces, el problema es que no confiamos.
Estamos como Tomás, dudando, dudando de que el Señor nos pueda guardar, proteger. Entonces, en tiempos bíblicos los castillos eran, las fortalezas. Mire, los judíos en el tiempo de la persecución, de la rebelión de los macabeos, después de que en el año 70 los romanos destruyeron el templo y Jerusalén, hubo un pequeño grupo de personas que se organizaron y construyeron una fortaleza en un cerro. Se conoce como la fortaleza de Masada. Ahí se fueron y construyeron esa fortaleza. Y a los romanos les costó muchísimo tiempo, dinero y esfuerzo conquistar ese lugar. Pero lo lograron porque eran expertos asediadores de ciudades. Pero ellos construyeron su fortaleza en un cerro, en la punta de un cerro. Los romanos tuvieron que construir un camino especial para conquistarlos. Tardó bastantes años, pero lo lograron. Fue el último reducto de la rebelión de los judíos. Entonces, pues los que estaban ahí al final se suicidaron. Todos porque ya estaban a punto de ser conquistados. Entonces, bueno, en ese lugar se sentían seguros. Dios nos ofrece ese resguardo, hermano, en contra de nuestros enemigos. No necesitamos cámaras de televisión ni cerraduras de alta seguridad, ni guaruras, ni perros entrenados. Ahora, que si lo puedes poner, pues ponlo, no está de más. Pero no es por falta de confianza en Dios, hermano. Más bien es por falta de confianza en los hombres, ¿verdad? Entonces, es importante que entendamos que Él es nuestra esperanza y nuestro castillo. Versículo 3, y viene y empiezan los beneficios. Empiezan los beneficios de morar bajo la sombra del Omnipotente, hermano. ¿Qué dice el versículo 3? Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Ya está anunciado que esa famosa epidemia que está en China, que está abarcando, se está convirtiendo en una pandemia, se llama. En una epidemia mundial. Y no hay forma, no la están pudiendo controlar. Y es parte de la profecía, hermano. ¿Qué nos dijo el Señor acerca de los últimos tiempos? Que habría pestes, en terremotos y etcétera, hambres, guerras. Entonces es parte. Pero nosotros que habitamos a la sombra del Omnipotente, no debemos temer esa peste destructora, esa epidemia, esa enfermedad, porque estamos seguros en el Señor. Él te librará del lazo del cazador. Mira, el cazador aquí representa a tu enemigo el diablo, que anda buscando almas distraídas, almas no comprometidas, almas que están jugando a la religión, que están jugando a la iglesita, que no se comprometen con Dios, que solo piensan que con venir los domingos a una reunión, diezmar y ofrendar y escuchar al pastor, ya con eso están libres, seguros. No, hermano, esta es una relación personal con el Señor. Y aquí está el beneficio. Él, no nosotros. Él nos librará. ¿Qué decía David acerca de que cuando quería ir a enfrentar al Goliat, al gigante? Que lo menospreciaban. Este chamaquito. Dice, no, pues si yo he enfrentado osos y leones y los he vencido. Entonces, ¿usted podrá enfrentar al diablo solo? ¿Fuera de la cobertura de Dios? No se puede. Pero estando en Dios, Él nos va a librar. ¿Quién dirigió la piedra a la frente de Goliat?
el Señor, pero debido a la habilidad y a la constancia, yo diría, porque yo me imagino a David ahí cuidando a las ovejas y practicando. A lo mejor ponía una, no había botellas, ¿verdad? O si había botellas en ese tiempo, no lo sé. Bueno, ponía y empezaba a practicar. ¿Usted practica? ¿Usted practica lo que se le enseña? ¿Usted practica lo que lee? Ahí es donde está el asunto. Sí, Dios nos libra, pero es como el estudiante que no estudia para el examen y se sienta ahí a orar, dice, Señor, ayúdame con el examen. ¿Tú crees que Dios te va a ayudar si no estudiaste? No, no te va a ayudar. Sóplame las 6, Señor. Si no estudias, no puedes. El Señor no te va a hacer el examen. Entonces, es lo mismo. Tú no puedes confiar en que Dios te va a librar si tú no estás en el compromiso con Dios, si no estás bajo la sombra de sus alas. Entonces, versículo 3, Él te librará del lazo del cazador. ¿Qué es el lazo? ¿Qué es un lazo? Pues una trampa. Es una trampa. Satanás nos pone trampas. Nos pone la tentación. Ay, no pasa nada. Todo el mundo lo hace, te dice. ¿Verdad? Entonces, son trampas que te pone tu enemigo. Y es necesario identificarlas, saber que están ahí. Pablo habla de esto y dice los argumentos, las maquinaciones de tu enemigo. ¿Sabes que todos los días Satanás prepara cosas para que tú caigas? Para que tú reniegues del Señor, para que tú te apartes, te alejes. Usa el desánimo, usa el enojo, es que las ideas, a veces uno entra por esa puerta y piensa que todo el mundo se me queda bien, ¿no? Todo el mundo me critica, no me saludaron, no hombre, es que empieza uno a ver enemigos por todos lados que están hablando de mí, etcétera. Son trampas que pone tu enemigo y cuando tú caes en ellas, pues ya está listo. ¿Para qué son las trampas? Para atrapar a la presa, ¿verdad? Y cuando es tiempo, el que puso la trampa viene a ver qué hay ahí, ¿no? En la trampa. Y bueno, pues cayó un cristiano. Me lo llevo. Entonces, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Versículo 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Mira, hay una ilustración en la naturaleza, en las aves, regularmente esto se da. Las gallinas, y los patos, bueno, todas las hembras de las aves, pues ponen sus huevos y los empollan, ¿verdad? Cuando nacen los pollitos o los polluelos, ¿qué hace la gallina? ¿Qué hace el pato? ¿Qué hace? O la pata, los cubre, ¿verdad? Los cubre. Y ahí los pollitos, se levanta la gallina, ¿y qué hacen los pollitos? Ahí debajo de su mamá, ¿verdad? Y cuando empieza a llover, los cubre, cuando los cubre del frío, ¿verdad? Hace muchos años, mi esposa tiene un hermano que es dibujante, ¿verdad? Y ella le pidió que hiciera unos dibujos acerca de una historia de una gallina.
cómo la gallina tuvo a sus polluelos y en cierto momento el gallinero se incendió y no pudieron salir, entonces lo que hizo la gallina es cubrir a sus pollitos. La gallina se murió, pero los pollitos estaban vivos. Y bueno, algún día por ahí están los dibujos. Ahí es una buena historia para ilustrar el evangelio del Señor, cómo Cristo murió por nosotros, nos cubrió. Entonces, bueno, en esta analogía, el Señor dice que con sus plumas nos cubrirá. Entonces, la analogía de la gallina es que acoge a sus pollitos debajo de sus alas para defenderlos, para cubrirlos, para guardarlos. ¿Ya? Una vez nos contó una hermana un testimonio que se subieron a saltar en el camión donde iba. Y dice que ella se bloqueó, lo único que tenía a decir es plumas, plumas, plumas. Era lo único que pudo decir, refiriéndose a esto. Y no le pasó nada, a la hermana no le quitaron nada. Entonces, hermano, el Señor nos guarda como la gallina. ¿Recuerda lo que dijo el Señor cuando estaba ahí orando por Jerusalén? Y dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise recogerte como la gallina junto a sus polluelos y tú no quisiste? Ese es el punto. Jerusalén no quiso. El Señor envió al Señor Jesús para recoger a sus polluelos, a sus pollitos. Y ellos no quisieron. ¿Y cómo les fue? Fueron destruidos, hermano. Versículo 4b, perdón, es que lo separamos. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Dice, escudo y adarga es su verdad. La palabra de Dios, hermano, es la verdad. ¿Recuerda usted lo que dijo el Señor acerca de sí mismo? Yo soy el camino y la verdad. ¿Cuántas verdades hay? La filosofía moderna dice que cada quien tiene su verdad. Todo mundo tiene la verdad y eso no puede ser posible. ¿Cuántas verdades habría? No, solo hay una verdad y Él es Jesús. Él es la verdad. Entonces, hermano, la palabra de Dios es la verdad. Aquí hace referencia a el escudo. Un buen soldado, ¿verdad? Tenía Pablo lo refiere en el libro de Gálatas, toda la armadura. Toda la armadura. Si la palabra de Dios nos dice que los cristianos somos soldados del ejército de Jesús. Un soldado tiene que llevar todo su equipo, todos sus implementos. Y parte de los implementos de un soldado era el escudo. ¿Para qué es el escudo? Para defenderte. Para defenderte de los ataques del enemigo. Pero también aquí está mencionando el escudo era algo así como utilizan los granaderos, una cobertura casi de cuerpo completo, pero en la otra mano tenían un escudo pequeño, en forma de corazón justamente. Esa es la adarga, es un escudo para proteger, pero también para atacar. O sea, ciertamente al mismo tiempo que proteges, atacas a tu enemigo. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos un escudo. ¿Cuál es el escudo? El escudo de la fe que nos libra, hermano. ¿Y en qué se estriba, en qué basa nuestra fe? Es en lo que dice el Señor, en la espada de la fe, en la espada de la palabra, hermano. En esto tenemos que estar bien claros, que si no tenemos la escritura, no tenemos escudo. No tenemos forma de defendernos. ¿Qué dice Pedro al respecto? Dice,
Antes bien, sin santificar al Señor en tu corazón y presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Alguna vez te han preguntado, ¿por qué eres cristiano? Pues no más, porque sí, ¿no? Pues es que todos somos hijos de Dios. ¿Te han preguntado por qué crees en Jesús? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué oras? ¿Por qué ayunas? ¿Por qué lees la Biblia? Todo eso son preguntas que te han hecho seguramente. Y tú tienes que dar una respuesta satisfactoria a la persona que te está preguntando. Mire, ahorita ya los comprometió mi esposa, ahí están los folletos, ahorita los que dijeron yo, van a pasar y se van a llevar los folletos. ¿Pero qué van a hacer con ello? ¿Los van a guardar en su casa? ¿Para qué son? Pues para repartirlos a la gente y hablarles del Señor. Pero hay muchos que son solamente repartidores de folletos, como los que contratan las empresas para publicar sus ofertas. Nada más empiezan a repartir folletos. Yo veo luego cómo los que pasan por las calles repartiendo folletos dejan de 2 o 3 en cada casa, que debería de ser 1. ¿Para qué dejan 3? Es para acabar rápido. ¿Ya? Entonces, que no sea usted un repartidor de folletos, que usted sea un evangelista, una evangelista, que hable en el evangelio, que si alguien te pregunta puedas dar una respuesta. Entonces, la verdad, hermano, es escudo y es adarga para nosotros. Porque ¿cuántos de ustedes pueden enfrentar de repente que alguien cuestione tu fe? Que alguien te diga, oye, ¿por qué crees en el infierno? Ahí te enseñan que el infierno no, hay gente que cree que en el infierno no existe y te da sus argumentos. Hace poco les envié en el WhatsApp, no sé si lo vieron, un reportaje acerca de lo que creen los mormones. Son historias ahí bien, bien extrañas, bien raras. Y ellos lo creen y dan sus razones. ¿Y tú qué? ¿Cuáles son tus razones? ¿Cuáles son tus argumentos? Entonces, aquí están nuestras razones, aquí están nuestros argumentos, pero si no los conoces, entonces ¿cómo te vas a defender? Entonces, Él es nuestro escudo y no es nuestra adarga. En cierta ocasión, Jesús dirigiéndose al Padre dijo, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. En otro pasaje dice que es el escudo de la fe con la que podamos apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Sabe que el maligno nos envía dardos de fuego? ¿A dónde cree que van a dar esos dardos de fuego? Aquí, a la mente. El mismo que le envió a Eva. ¿Se acuerdan del dardo de fuego que le mandó el diablo a Eva? Con que Dios ha dicho, no morir, dice, no moriréis. No vas a morir. Dios dijo que sí, ¿no? Y el diablo dijo que no. Entonces, ¿a quién le creyó Eva? Dardo de fuego. Entonces, ahí es donde te envía los dardos de fuego. Si tú tienes el escudo de la fe, puedes apagar esos dardos de fuego. Porque si no, penetran a tu corazón, a tu mente, entonces viene la duda, viene el desánimo, ya no te reúnes, ya no oras, ya no diezmas, ya no ofrendas, ya nada. ¿Por qué? Porque dejaste anidar ahí un gusano en tu cerebro que hizo estragos. Entonces, hermano, la fe en las promesas divinas es nuestro mejor salvaguarda, hermano, nuestra mejor esperanza, la fe en lo que Él nos dice. Versículos 5 y 6 dice, no temerás beneficio de habitar bajo la sombra del Omnipotente. No temerás el terror nocturno, ni saeta
que huele de día, ni pestilencia que ande en obscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Y así estamos, hermano. ¿Por qué? Justamente en la noche es cuando se presentan más los hechos delictuosos. ¿Por qué en la noche? Porque en la noche, justamente a eso de las 3 de la mañana, no sé si usted ha notado eso, es cuando se dan más estas cosas. Cuando la gente se pone loca como a las 3 de la mañana. ¿Por qué en la noche? Bueno, porque en la noche, hermano, el diablo le gusta la oscuridad, le gusta la noche. Podemos decir que, como ahorita están invadiéndonos de cámaras aquí en Lerma, ¿sí ha visto? Están poniendo muchas cámaras. Las cámaras se supone que nos ayudan a guardar la seguridad, ¿no? Entonces, en la noche no se ve, o es muy difícil, no sé si tengan infrarrojo esas cámaras y Víctor, ¿sí tienen infrarrojo? Ven en la noche esas cámaras. Entonces, bueno, el punto aquí es que no temerás. ¿Cuántos de ustedes son presas a veces de sueños terribles, de pesadillas? ¿Verdad? Hay gente que no puede ni dormir, tienen insomnio, están inquietos. No, hermano, dice, no temerás el terror nocturno, ni de saeta que huele de día. Usted ha sabido que mucha gente se ha muerto por las famosas balas perdidas, ¿eh? Muchos. Es más, mire, hay locos que de repente, justamente en la madrugada, salen a disparar al aire. Esas balas caen. O sea, no se quedan en el aire, caen. Y caen con la misma velocidad y también son peligrosas, pueden lastimar, o dañar o matar a alguien. Y Dios nos libra de eso. Mira, verdaderamente no sabemos de tantas cosas que el Señor nos libra, ni sabemos que ya nos libró de algo el Señor. Tú saliste de tu casa y regresaste, como dice la Escritura, Él guarda nuestra entrada y nuestra salida. Y no sabemos de qué nos libró el Señor. ¿Por qué? Porque estamos bajo la sombra de sus alas. Dice que ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en obscuridad, otra vez la obscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Por ahí existen, y hay hombres y mujeres que están completamente entregados a la maldad y solo están buscando a quién hacerle daño. Me platicaba un sobrino ayer que ahí en Tlalnepantla iba un taxista de esos de Uber y iba pues en un pleito con otro conductor. Ya ve que desde que te cierras y se te cierra, etcétera. Y bueno, en cierto momento en un semáforo el otro se bajó y le disparó al del Uber y se fue, bien tranquilo, bien contento, digo, bien satisfecho a lo mejor de haber eliminado a su enemigo, ¿no? ¿Cómo dice Pablo que será el carácter de los hombres de los postreros tiempos? Dice, sin afecto natural. O sea, ya no tienen misericordia, ya no tienen ningún recato para hacer ese tipo de cosas. ¿Se imagina? También nos platicaba otro sobrino que a un conocido también le hicieron algo así. También hubo un conflicto de vial y también se abrían y le dispararon y se fueron. Igual. Entonces, hermano, hay esa mortandad, ese espíritu de muerte que se está moviendo en esta sociedad. Y nosotros, si estamos bajo sus alas, si estamos a la sombra del Omnipotente, estaremos seguros. Versículos 7 y 8 dice, caerán a tu lado, ¿cuántos?
1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Usted recuerda a los judíos en Egipto? ¿Usted cree que las moscas los molestaron? ¿Usted cree que los piojos los molestaron? ¿Usted cree que las ranas los molestaron a ellos? No. Estaban en medio de Egipto y Egipto sufría de las plagas, pero el pueblo de Dios no. Ninguna plaga, luego le vamos a leer, tocará tu morada. Es más, ni la oscuridad les tocó a ellos. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Cuál es la recompensa de los impíos, hermano? Pues el juicio de Dios. El juicio de Dios. Mire, mi esposa se enteró de este caso de la niña Fátima y ella oraba y decía, Señor, que los agarren, que los agarren. Ya los agarraron y ya los están juzgando. ¿Verdad? Entonces, ¿usted quiere que Dios haga justicia? ¿Usted quiere que en este país se haga justicia? ¿Usted cree que el presidente solo puede? ¿Los jueces solos pueden? ¿La policía sola? No, debe ser un acuerdo común de todos los ciudadanos de este país, principalmente de los miembros de la iglesia de este país, que oren porque Dios haga justicia en este país. Que les dé a cada quien lo que le corresponda, lo que le toque. Por eso, hermano, dice el libro de Romanos, por eso no llevan en vano la espada. La espada es símbolo también de justicia, hermano. Ahora, aunque estemos rodeados de peligros, Dios puede hacer que no suframos daño alguno. Es como si usted llevara alrededor de usted como un campo de fuerza, como una, no sé, una energía que lo guarda y lo protege de situaciones difíciles. Versículo 9, porque dice, has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Otra vez, el término habitación, habitar, es estar ahí, vivir ahí, no moverse delante de Dios. Uno de los grandes problemas que se tienen es la falta de convicción. ¿Y qué es la fe? La convicción. Entonces, podríamos decir que es falta de fe. Es falta de fe. Mire, por ejemplo, si usted me encarga a su hija o su hijo un día, supongo que usted confía en mí para que yo lo cuide, ¿eh? Pero, ¿cómo se vería usted que me esté marcando cada 5 minutos? ¿Y cómo está mi hijo? ¿Ya comió? ¿Cómo está mi hija? ¿Ya fue por ella a la escuela? Cada 5, 10, 15 minutos que oiga, pues, ¿confía en mí o no? ¿Ah? Así una vez les encargamos a los hermanos Gutiérrez, a nuestra hija, se la llevaron de viaje y cada ratito estábamos ahí. ¿Y cómo está? ¿Sí se porta bien? ¿Ya comió? Etcétera, etcétera. Ya los hermanos, ay, estos hermanos, ya. ¿Usted confía en Dios? ¿Qué es confiar en Dios? Él hará. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, espera en Él y Él hará. No tienes que estar ahí ya, Señor, como el burro de Shrek. ¿Y ya merito llegamos? ¿Y ya merito llegamos? No, hermano, usted tiene que confiar, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Dice, y no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada.
ni plaga tocará tu morada. Si el Señor es tu habitación, entonces ¿dónde vives? Con el Señor. Vives de en cierto modo en el cielo porque el Señor reside ahí. ¿Podría alguien decir, bueno, quienes imploran el amparo divino también sufren desgracias, también sufren problemas? Usted no está exento de esto, no estamos exentos. El Señor nos dijo, no penséis que he venido a traer paz, dijo el Señor. He traído espada, hacer disensión entre hombres. ¿Por qué? También el Señor nos dice que vamos a sufrir. En el mundo tendréis aflicciones, dice el Señor. Pero confiad, otra vez, yo he vencido al mundo. ¿Cómo puede ser esto? Entonces, cierto de que el Señor nos va a guardar, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Tenemos que entender qué es el mal. Cuando el Señor permite que a sus hijos les pase algo, podría considerarse que es algo malo, pero no, hermano. ¿Qué dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28? Vamos a buscarlo. Romanos 8, 28. Dice así. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Nos está yendo mal? Bueno, tenemos que preguntarnos por qué primero. ¿Estamos enfermos? Tenemos que preguntarnos por qué. Cambio de clima, o a veces nos descuidamos. A veces te dice tu mamá, ponte los zapatos y no te los pones. Y entonces ya al rato ya estás con el problema. Ponte el suéter y no te lo pones. O sea, son consecuencias. Son consecuencias. Pero estrictamente, hermano, todo lo que nos pase es para nuestro bien. Luego da fruto apacible de justicia. Aprendemos. ¿Tú no has aprendido de tus errores? ¿Te has equivocado alguna vez? Seguro que sí. Todos. Pues aún en eso aprendemos. Y no nos volvemos a tropezar con la misma piedra. ¿O sí? Hay algunos que no aprenden y se vuelven a tropezar con la misma piedra. Entonces, todas las cosas redundan para nuestro provecho, hermano. Aún los errores, las fallas, aprendemos si estamos en Cristo. Porque muchos se desesperan, muchos se enojan con Dios, ya quieren botar el arpa, como dicen, arrojar la toalla, ya no puedo más. Versículos 11 y al 13 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Hermano, se ha hecho una idolatría acerca de los ángeles. Hay una rama por ahí de la angelología, ¿verdad? En donde estudian a los ángeles y les dan nombre y sus características y ya casi los adoran a los ángeles. Eso no debe de ser. Bueno, no casi, los adoran. Y eso no debe de ser, hermano. No, los ángeles son, dice, ministros. Están a nuestro favor. Ahí en el libro de Hebreos habla de esto, que son ángeles ministradores enviados para servicio de quién?
de los santos. Por ahí se nos enseñó la doctrina del ángel de la guarda. Mira, muchos de ustedes, muchos de nosotros no necesitamos uno, necesitamos varios para que nos cuiden. Varios ángeles, necesitamos un ejército de ángeles que nos cuide porque somos muy descuidados a veces. Pero hermano, gracias a Dios por sus ángeles que velan constantemente por nosotros. Entre ellos, ¿verdad? Está el mismo Señor. Nos guarda en todos nuestros caminos. Nos protege. Una vez dejamos a la nena, bueno, mi esposa tuvo que dejar a la nena ahí, estaba pequeña, en la casa, y cuando llegó, ella nos platicó que veía a los ángeles, pero también por ahí estaban unos seres raros negros ahí que querían molestarla. Entonces los ángeles decían, no la toquen, ¿verdad? Y ella en su niñez los veía bien. Bueno, muchos de ustedes tienen ese don de parte de Dios. ¿Los ha visto? ¿Los ha visto? ¿O los ha sentido? Ahí están, a su favor. Pero no vaya a ser lo que Juan, fíjense, el apóstol Juan, se quiso postrar delante de un ángel y que le dijo el ángel, no, levántate, somos consiervos. Si es que tú adora a Dios, ellos están conscientes de quiénes son. Así es que hermano, versículo 14, al final, habla Dios y dice, por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré y le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Esto lo está diciendo el Señor para ti, para mí. Dice, por cuanto has puesto tu amor, yo también te libraré y te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Esta es otra vez una promesa, hermano, está sujeta a una condición. Dios protege a quienes lo conocen y lo aman. Escúchalo, Dios protege y guarda a quienes lo conocen y lo aman. A quienes no se salen debajo de su cobertura, debajo de sus alas. Porque cuando tú, como los pollitos rebeldes, se salen de debajo de las alas de su mamá gallina, están expuestos a que los depredadores lo atrapen. Y así, hay mucho cristiano rebelde que le gusta experimentar fuera de las alas de Dios. Y ahí estás solo. Ahí estás solo, hermano. Si tú te has salido debajo de la cobertura de Dios, estás solo. Versículos 15 y 16. Me invocará y yo responderé. Con él estaré. Yo en la angustia lo libraré y le glorificaré. Y lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. En la medida que cumplamos con el Señor, en las condiciones que Él nos pone, de habitar debajo de sus alas, debajo de su sombra, y no movernos de ahí, confiar en Él, amarlo, servirlo, obedecerlo, entonces Él en esa medida va a hacer realidad esto que estamos leyendo. Yo no sé si usted ha experimentado algo de esto, hermano, pero Él nos responde. Él nunca nos deja sin respuesta. A veces nos dice que no. A veces guarda un silencio. Cuando una y otra vez ya nos ha dicho que no, de repente es como usted con sus hijos. Ándale, sí, mamá, déjame ir. Ándale, sí, y que no. Ándale, que no. Llega el momento en que ya no dice nada. ¿Ya? Así con Dios. Ándale, Señor, sí. Estamos haciendo manita de puerco a Dios para que nos conceda alguna petición que no es congruente con nuestro beneficio. Y Dios ya de repente dice, pues ya no hablan, ya no dice nada. Porque ya nos dijo de antemano que no. O si nos dijo que sí, pero
espera, espera el tiempo, como los que buscan pareja para casarse, Señor. Pues ya te estás tardando. Y entonces de repente toman unas decisiones que no corresponden y agarran la que se les ocurre. La primera, el primero que pasa por ahí, guapo, guapa, pues ya con esta. Y ya vienen los problemas después, cuando se casan, y empiezan a decirle, Señor, mira la mujer que tú me diste. Espérame, yo no te la di, tú te la tomaste. Y eso lo hemos visto mucho. Por eso Él te responderá y estará contigo en la angustia. Ay, hermano, mira, verdaderamente debemos de darle gracias a Dios que lo tenemos a Él. Cuando estemos en problemas, situaciones difíciles, ¿has estado en angustia alguna vez? En una extrema tristeza, en una extrema situación donde nadie te puede consolar, nadie te puede decir una palabra adecuada. Ahí está Dios, que es el que sí nos puede consolar, el que sí nos puede decir lo correcto. Fíjese, yo conocí a un varón que cuando murió su hijo, a alguien se le ocurrió decirle, ay, esa fue la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué pasó con esas palabras? Dijo, entonces Dios fue el que me quitó a mi hijo. Y ese señor no quiso, hasta ahora no sé, pero mientras yo lo conocí, nunca se quiso acercar a Dios. Porque alguien le dijo eso, que fue la voluntad de Dios. Entonces lo tomó a mal. Entonces, a veces mejor si no sabemos qué decir, hermano, no digas nada. No digas nada. Ciertamente porque hay momentos en que no sabemos qué decir, pues no digas nada, por favor. Mejor ora para que Dios sea el que hable y que consuele a las personas. Él nos responderá y estará con nosotros en la angustia y nos librará. ¿Alguna vez has estado en una situación tan extrema, tan difícil y de repente viene la solución? Viene el alivio, viene la respuesta. ¿Cómo te sientes? Tranquilo, respiras. Es una sensación muy difícil de explicar. Que viene, nos libra, ya nos libró. Como por ejemplo, muchos estudiantes que les dice el maestro, mañana hay examen. Ay, pero no he estudiado. Ay, y se empiezan a angustiar. Y llega el maestro y no hace el examen. ¿Cómo se sienten? Ay, no hizo el examen. Pero al día siguiente sí lo hizo. ¿Verdad? Dice, nos glorificará, hermano. ¿Sabe qué es eso? Que nos glorificará. Hoy en la mañana le estaba yo leyendo un pensamiento acerca de que debemos de darle la gloria y la honra a Dios. De que no debemos apropiarnos de la honra de Dios, porque Él no comparte su gloria con nadie. Si Dios te utiliza para dar un mensaje, si Dios te utiliza para un folleto y la gente sea salva, pues debes de darle gracias a Dios, no tienes que, es que por mi inteligencia, no. Hay que glorificar a Dios, hermano, pero Él es el que se encarga de hacernos bien a nosotros. No que tú te glorifiques, porque Dios mira de lejos al soberbio, pero se asocia con los humildes. Pero también Dios puede darte la honra y la gloria a ti, pero no que tú te la apropies, Él la puede, Él te puede reconocer, porque dice el libro de Apocalipsis que va a dar coronas, la corona de la vida. Y hermano, dice que nosotros, los redimidos, dice, echaremos a sus pies nuestras coronas. Nosotros no hicimos nada, Él lo hace todo. Él es el que murió, Él es el que resucitó, Él es el que dejó su reino, hermano, se hizo pobre por nosotros para que nosotros fuéramos enriquecidos. A Él toda la gloria, toda la honra. Pero también, hermano,
Él nos puede hacer, como dice, estar encima y no debajo. Ser cabeza y no cola. Y el hermano, verdaderamente yo lo experimenté personalmente. Yo entré a una empresa como un sencillo mensajero. Vamos a mencionarlo así. Y Dios me permitió una carrera de 11 años en esa empresa y terminé yo como asistente del director general. Ahí entrando a las juntas de dirección, viendo cómo los directores se peleaban y yo con toda la información ahí, tomando nota de todas las cosas. Dios me hizo escalar. Pero fue ¿por qué? Porque uno le dice que Dios honra al que le honra. Sí, ve con eso, hermano. Y por último, nos mostrará su salvación. Somos salvos. Somos salvos de la ira venidera. Ahí estaremos seguros. Amén. Así es que la próxima vez que tú leas el Salmo 91, léelo en este contexto. Amén. Ponte de pie, vamos a orar.